Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy veremos el tema de derivadas, que es un tema que se ve en la materia de cálculo diferencial. Esto es solamente no una introducción, sino son algunos ejercicios sencillos. Más adelante saldrán videos donde se vean derivadas con funciones trigonométricas, logarítmicas, eh, funciones inversas y derivadas implícitas, todo lo demás, pero ahorita es nada más como para entender cómo se hace una derivada en sí, ¿ok? Bueno. Primero, como introducción, tenemos que la derivada es el resultado de un límite y representa la pendiente a la recta tangente a la gráfica de la función en un punto. ¿Ok? Bien. Bueno, primero entendamos esta parte. Nos dice la derivada es el resultado de un límite. ¿Ok? También, esta es una forma en la cual se puede representar una derivada. Una derivada es la f' de una función en x0 es igual al límite cuando h tiende a 0 de fh0 más h menos f de h0 sobre h. ¿A qué llevamos esto? Bien, a que se recordarán de la definición de un límite es que tiende por un lado o por un otro y si converge en un punto el límite existe. Aquí partimos del punto de eso mismo, pero cuando es un punto x0. Solamente entender que es una recta tangente a la gráfica en un punto específico de la gráfica. Es un punto a donde tiende la función, ¿ok? De hecho, esto se ve más claro con esta definición. El incremento de f de x sobre el incremento de x. Es un incremento, la derivada también se puede ver como el incremento, cómo pasas de un punto a otro en un tiempo t. Esa es otra forma de entender la derivada. Otra definición dice que si este límite existe, se dice que la función es derivable en este punto. Y como se puede deducir de la definición, la derivada de f' de x0 nos da una idea de la velocidad con la que varía la función en x0. Aquí es donde tiene más sentido esta parte de aquí. Nos dice, y como se puede deducir de la definición, la derivada de f' de x0 nos da una idea de la velocidad con la que varía la función en x0. Con qué velocidad sufrió un incremento la función de un punto a otro. Y eso se ve más claro en esta imagen. En este punto podemos decir que en A, en un límite, tiende por la izquierda y por la derecha y existe el límite de en esta función. Pero al sacar la derivada obtenemos una recta tangente en ese punto. Cada punto va a tener una recta tangente. Recuerden que tangente quiere decir que solamente toca un punto de la función, solamente toca un punto. Y esta recta de aquí nos vendría a indicar ese incremento que sufrió. Si recuerdan de esta parte del límite, nos decía f de x0 más h. x0 vendría a ser representada por a, donde a ahora ha sufrido un incremento en h0. Esa es una forma de entender ese incremento que sufrió la función en un cierto periodo de tiempo. ¿Ok? Bien, eso es solamente algo como para recordar lo que quizá hayan visto en sus clases. Más que nada nos queremos centrar en cómo desarrollar la derivada, pero esto es solamente como para que entiendan un poquito qué es la derivada. Recuerden, la derivada es también conocida como un incremento. ¿Qué incremento sufrió la función? Porque más adelante vendrán temas donde se vean linealización y otros temas más que tienen que ver con calcular el incremento. De hecho, hay en algunas aplicaciones que quizás ustedes vean en sus clases donde se vea qué incremento tiene que sufrir una lata de material o disminución de material y todo eso. Entonces ahí tienen que aplicar derivadas para calcular ese incremento que sufrió. Pero ahorita solamente quédense con eso. La derivada es también para calcular un incremento en un periodo. ¿Ok? Bien. Ahora, para atender esto, veamos unos ejemplos. Dice, determina las derivadas de cada caso utilizando el método que según convenga. Si recordarán, cada derivada tiene una función en específico o una forma en la que se debe de hacer. No todas las derivadas se resuelven de la misma manera. Tienen una cierta fórmula. Quizá en sus clases ya hayan visto las fórmulas de derivación. Aquí, para poder resolver estas derivadas, cada derivada va a tener su función que se utiliza. Y la iremos viendo paso a paso.
Bien, la primera nos dice f de x es igual a 2x cúbica más x. Bien, empecemos a resolver eso. Nos dice, tenemos la función original que es f de x es igual a 2x cúbica más x. Para derivarla utilizamos esta fórmula. Esta es la fórmula que tenemos que utilizar. Esta notación de aquí nos quiere decir la derivada con respecto a x de esta función, x a la n. Aquí podemos ver x a la n. N es un valor cualquiera a la que está elevado. ¿Por qué? Porque hay casos donde un número, por ejemplo el 2, estaría elevado a una función, 2 a la x cúbica. Esa es otra fórmula que se tiene que utilizar. Pero para este caso, cuando una variable está elevada a un escalar, se utiliza esta fórmula. La derivada con respecto a x de esta función, de x a la n, es n, si se fijan se baja el exponente como tal, por x a la n menos 1. A la n se le resta un 1, ¿ok? Entonces tenemos 2x cúbica más x. La f', que esa es una forma de representar la derivada, poniendo un acento, un apóstrofe en este lado, f' de x es igual a, tenemos el exponente, lo bajamos multiplicando, teníamos este 2, el exponente pasa multiplicando, 2 por 3 por x a la 3 menos 1. Recuerden, ese menos 1 viene dada de la función, más, ahora tenemos esta x ya tenía de por sí un 1 multiplicando, entonces la x está elevado a la 1. Se baja el exponente que está multiplicando, 1 por 1 pues es 1, por x a la 1 menos 1. Entonces el resultado de esta derivada es f' de x es igual a 6x cuadrada más 1. Como verán, esta función no tenía mucha complejidad, es solamente aplicar esta fórmula. Recuerden, cuando tengan una variable elevada a un exponente numérico o un escalar, simplemente es bajar el exponente que multiplique lo que ya tiene adelante la x, al exponente se le resta 1 y ese será el resultado. Como pueden ver aquí es 3 por 2 son 6 y 3 menos 1 pues 2. 6x cuadrada más 1. Bien, pasamos al siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo nos dice que d, es una función cualquiera, es igual a x a la menos 2. Esa es una forma también de cómo pueden ver esta función. Recuerden que esta por propiedad de los exponentes pues se puede bajar. Se hace el recíproco y se pone 1 sobre x cuadrada. Pero aquí es más conveniente verlo de esta forma, porque si nos lo dieran de esta forma, para que fuera más fácil de visualizar la derivada, nuevamente tendríamos que subir el menos 2, o sea, regresar a la forma original, para poder aplicar más sencillamente la fórmula de derivada, que es parecida al mismo caso del ejemplo pasado, que es la d' de esta función es menos 2, se baja el exponente, menos 2, que multiplica lo que ya tenía, y como tenía un 1, pues es simplemente menos 2, x a la 2 a la menos 2, que ya estaba elevada, menos 1. Ese menos siempre va a ser menos 1. No importa el signo que este tenga adelante, eso no tiene nada que ver, siempre va a ser menos 1. Así sea más o si sea menos, siempre se le va a restar 1. Así es la función, así es la fórmula. Entonces nos quedaría menos 2x a la menos 3 realizando estas operaciones. Ahora sí, para tener un resultado un poco más sintetizado o correcto, no es que esto esté mal, este resultado aquí, sino que algunas veces los maestros siempre piden que no se tengan exponentes negativos. Entonces, lo que hacemos es bajar el exponente, a sacar el recíproco y nos daría que d' es igual a menos 2 sobre x cúbica. Y ese es el resultado de esta función. Recuerden, solamente aplicar directamente la fórmula. Ahorita no se tiene que hacer nada más, es simplemente aplicar la fórmula. Todo lo demás es simple álgebra normal para poder eliminar exponentes negativos y todo lo demás. Solamente es aplicar la fórmula. ¿Ok? Pasamos al siguiente ejemplo. El ejemplo 3 nos dice que y es igual a x cuadrada menos 2 sobre 2x más 1. Aquí aplica una fórmula un poco más compleja. Aquí aplicamos dos fórmulas. La fórmula que ya hemos estado viendo y aplicamos una nueva fórmula que es
esta. La derivada con respecto a x de una función doble, que sería u sobre b, aquí tenemos una función u sobre una función v, nos dice que es la función de abajo, lo que está aquí abajo, okay, por la derivada de la función de arriba. La derivada de u con respecto a x. Esto es lo que nos quiere decir. La derivada de u, o de la derivada de la función u con respecto a x. Menos u, así como tal está, u por la derivada de la función que teníamos abajo. La derivada de v con respecto a x. Y todo eso sobre la v cuadrada, que sería la función que teníamos abajo elevada al cuadrado. Cuando dice v, cuando dice u, así directamente es la función como tal, así como está, así se debe de pasar. Y cuando dice du sobre dx es hacer la derivada correspondiente a esa función. ¿Ok? Entonces, regresando a nuestro ejemplo, tenemos x cuadrada menos 2, que esta vendría a ser nuestra u, y 2x más 1 sería nuestra v. Entonces, la y', recuerden, es otra forma de representar la derivada o la función. Es igual a, recuerden, la de abajo, 2x más 1, por la derivada de lo de arriba. Aquí aplicamos esta fórmula que ya hemos estado viendo, que sería bajar el exponente y multiplicar por lo que ya tiene adelante la x, al exponente restarle 1, y esto es muy importante. Ustedes se preguntarán por qué hay un 0. Bueno, la derivada, y esta es una regla que se tiene que aprender, la derivada de una constante siempre es 0. La derivada de una constante es 0. ¿Ok? No importa el número que sea, no importa el valor que sea, la derivada de una constante siempre es 0. ¿Qué quiere decir una constante? Que no está siendo afectada por una variable. Como podemos ver aquí, esta no podría ser considerada como una constante porque está multiplicada por una variable. Este número y este número no están siendo multiplicados por una variable, por lo tanto son una constante, es un número que siempre va a estar ahí. Ese número no va a tener un incremento, ni va a bajar, ni va a subir su valor, sino que ese valor siempre va a ser menos. Este número siempre va a ser 2. Este número es por eso que se le llama variable, porque siempre va a estar cambiando de 0, 1, 2, 3, 4, 5, no importa el valor que tú le des, pues va a ir cambiando, por eso se le llama variable. Y constante, pues porque siempre va a ser ese mismo número. Entonces, recuerden, la derivada de una constante siempre es 0. Bien, entonces por eso aquí la derivada de menos 2 es 0. Ahora, ya acabamos con la primera parte, que vendría siendo esta de aquí. Menos es la de arriba, ¿ok? Directamente x cuadrada menos 2 por la derivada de la de abajo. Ahora, bajamos, aquí tenemos 2x, entonces este x está elevado a la 1, entonces baja el exponente, que sería 2 por 1, por x a la 1 menos 1. Recuerden, siempre se le resta 1. Más la derivada de 1, pues hacer una constante es 0. Sobre todo eso, no hemos acabado, lo de abajo al cuadrado, 2x más 1. ¿Ok? Haciendo las multiplicaciones y eliminando estos menos 2, nos quedaría que es 2x más 1 por 2x. ¿Ok? 2 menos 1, 1. Entonces x. ¿Ok? Menos x cuadrada menos 2 por 2. Aquí tenemos de ese 2 sale de esta parte porque 1 menos 1 es 0. Entonces toda cosa elevada a la 0 pues es 1. Entonces nada más nos quedaría un 1 aquí. La x ya no tenemos, entonces nos queda este valor. Entonces, ahora, de aquí nos queda esto siguiente. De aquí esta parte, haciendo las multiplicaciones y factorizaciones convenientes, nos queda esto, que y' es igual a 2x cuadrada más 2x menos 4 sobre 2x más 1 al cuadrado. Y ese es el resultado de la primera derivada. No nos pide más, solamente nos pide realizar la derivada. ¿Ok? Entonces, ese es el resultado de derivar esta función. Estas fórmulas las pueden encontrar en cualquier libro de cálculo diferencial. Muchas veces, o en algunas ocasiones, cambian estas letras. A lo mejor ponen aquí, no sé, A y B o lo que sea que ellos quieran, pero siempre tengan en cuenta que van a ser funciones.
A menos de que en la nomenclatura indique que son constantes o algo así, solamente tienen que poner atención a eso, ¿ok? Bueno, pasemos al siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo nos dice que es la función de f de x es igual a 2x cuadrada más 8x sobre 3x cúbica más e a la x. Bien, mismo caso, aplicamos nuestras fórmulas que ya habíamos visto antes. Recuerden, u sobre b y x a la n, que son casos que tenemos aquí, recuerden. X a la n y este es u sobre b, vuelve a ser lo mismo, ¿ok? Entonces empecemos, sería 2 por, recuerden, bajamos el exponente, sería 2 por 2 por x a la 2 menos 1. Recuerden que se le resta 1 de aquí, más. Ahora empezamos con esta. La de abajo, la función de abajo, por la derivada de lo de arriba. La derivada de lo de arriba, pues al mismo caso que esta aquí, se baja el exponente, se multiplica por lo que ya tenía la función, a la x se le resta 1, al exponente de la x se le resta 1, perdón, y acabamos con esta parte. Ahora, menos, que este menos es el que corresponde a la fórmula. Ese menos no se debe de cambiar. Siempre debe ser menos. No importa los números que salgan aquí, los signos siempre debe ser menos. A menos de que ya salga aquí, el resultado se multiplique, esa es otra cosa. Pero siempre este menos debe de estar aquí y ya después del resultado ahora sí lo va a hacer cambiar. Pero la fórmula siempre lleva un menos, ¿ok? Menos la de arriba por la derivada de la de abajo. La derivada de la de abajo presenta algo un tanto peculiar. Y ahorita vamos a ir a ver por qué. Bueno, empecemos. Tenemos 3, que era lo que ya tenía multiplicando la función, por, bajamos el exponente, que sería 3x a la 3 menos 1, por la fórmula de aquí, más e a la x. E a la x siempre presenta una peculiaridad. Siempre que sea e a la x, cuando x nada más está elevado de esta forma. De esta forma, solamente de esta forma es cuando se aplica lo de que la derivada de e a la x es lo mismo de e a la x. Esa no cambia. Y se entiende de esta forma. ¿Por qué? Porque la fórmula de la derivación de e a la x es como el mismo caso. Bajamos el exponente, perdón, es e a la x por la derivada de lo que tiene el exponente, que sería x tenía está elevado a la 1, entonces es 1 por x a la 1 menos 1. Como podemos ver, aquí es 1. ¿Por qué? Porque 1 menos 1 es 0, y cualquier cosa elevada a la 0, pues el resultado vuelve a ser 1. Entonces nos queda e a la x. Es por eso que presenta ese patrón peculiar. Solamente se presenta cuando es e a la x. Cuando ya es e a la x cuadrada, pues vemos que ya aquí este resultado o esta función no se va a quedar igual, por este caso de esta fórmula. Pero cuando sea e a la x, cuando solamente vean este e a la x aquí solito, ya saben de por sí que la derivada va a ser e a la x, ¿ok? Si ven que tiene un e a la x cuadrada, pues ahí sí aplican esta fórmula y les va a tener que dar el resultado de la derivada. Bueno, sigamos con el ejemplo. Ya tenemos la parte de arriba y nos dice que es lo de abajo al cuadrado. 3x cúbica más e a la x al cuadrado. Bien, realizando las operaciones que teníamos aquí indicadas, nos quedaría que es 4x, que viene de esta parte, más 3x cúbica más e a la x por 8, ¿ok? ¿Si ven por qué? 1 menos 1 son 0, entonces cualquier cosa elevada a la 0, pues es 1, entonces nos queda 8. Menos la de arriba por la derivada de lo de abajo, que realizando las operaciones es 3 por 3, son 9, 3 menos 2, 3, perdón, 3 menos 1 son 2, que sería 9x cuadrada, más e a la x. Aquí tenemos 1, entonces pues por aquí es donde se ve más claro que va a quedar exactamente lo mismo, e a la x. Realizando las factorizaciones correspondientes, multiplicaciones y todo eso, nos quedaría que f' de x es igual a 4x más 8, que multiplica a toda esta parte de aquí, menos 6x cúbica menos x e a la x más e a la x sobre 3x cúbica más e a la x al cuadrado. Y ese es el resultado de esta derivada de aquí, ¿ok? Aplicando nuestras fórmulas, ¿ok? Bien, pasamos al siguiente.
Y el siguiente nos dice, z es igual a la raíz de x más 5x sobre 10x cuadrado. Aquí aplicamos, aparte de las fórmulas que ya hemos visto, añadimos una más, que es esta de aquí. La derivada con respecto a x de la función raíz de u, cuando u es una función, es igual a la derivada de u con respecto a x sobre 2 raíz de u. Este 2 siempre va a estar presente, es algo que la fórmula siempre lo va a tener. No es por cualquier otra cosa, sino es por la fórmula. Pero por esto lo podríamos hacer igual. Para entender más que nada por qué sale ese 2, podríamos convertir esto como a la 1 medio. Y si aplicamos esta fórmula de aquí, que es una función elevada a un exponente, entenderíamos por qué sale ese 2. Realmente sería 1 medio, porque es el 1 medio que se baja multiplicando y es simplemente aplicar esta fórmula. Pero pues es más fácil entenderla aquí. Para evitarnos este problema, pues es esta la función, esta es la fórmula, perdón. ¿Bien? Bueno, empecemos. Tenemos, la fórmula nos dice que es la derivada de lo que está dentro de la raíz y es, recuerden, bajamos el exponente que sería 1 que multiplica lo que tiene ya la x, que sería pues 1, x a la 1 menos 1 por esta fórmula, más, empezamos con la siguiente fórmula que es la de abajo, 10x cuadrada por la derivada de la de arriba, aplicamos esta fórmula de aquí, menos la de arriba por la derivada de lo de abajo. ¿Sí lo ven? Sobre lo de abajo al cuadrado. ¿Sí? Y acabaríamos con la primera parte, que sería esta de aquí, de la fórmula de la raíz, sobre 2 que multiplica a la raíz, así como está la función, raíz de u, x más x, 5x sobre 10x cuadrado. Realizando las multiplicaciones correspondientes y eliminando paréntesis, nos quedaría que sería 1 más 50x cuadrada, si lo ven, 50x cuadrada, menos 100. Menos 100x sobre 10x cuadrada al cuadrado y sobre 2 por raíz de x más 5x sobre 10x cuadrada. Bien, realizando otra vez las operaciones correspondientes, factorizaciones, ley de sándwich y todo lo demás, nos quedaría que z' es igual a 2x cuadrada menos 1 sobre 2 raíz de 2 x a la 5 medios, este es 2 raíz de 2, ¿ok? La raíz se acaba aquí en este 2, que multiplicaría a x a la 5 medios por la raíz de 2x cuadrada más 1. ¿Ok? Ese es el resultado de la derivación de esto. Si nos pidieran simplemente derivar, nos quedaría en esta parte. Si nos piden simplificar, pues tendríamos que hacer varias operaciones y llegaríamos a este punto. Pero aquí en sí la derivada es este punto. Bien, estas fórmulas son algunas de las tantas que existen para derivación. En videos posteriores veremos derivadas trigonométricas y logarítmicas, también de funciones inversas, que es seno, coseno, tangente, cotangente, secante y sus inversas, derivadas implícitas y cualquier otra más que ustedes comenten o pidan en los comentarios. ¿Ok? Pues hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les sirva para sus clases y sus exámenes. Les repito, esto solamente fue como para entender cómo se van haciendo las derivadas. Y más adelante veremos otros casos. Recuerden darle like, compartir, comenten qué otros temas o qué tema les gustaría ver, si derivadas implícitas, trigonométricas, logarítmicas o ejercicios de igual de estas formas o funciones, por así decirlo, lineales, cuadráticas o normales, sin que tenga que ver trigonométricas, pero quizá un poco más complejas. ¿Ok? Y pues creo que sería todo y suerte en sus exámenes.